Que el Señor me lo bendiga a todos. Estamos aquí de nuevo para llevar la palabra el mensaje del Señor a la iglesia de Dios, porque necesitamos el mensaje del Señor. Sabemos que estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento recibimos mucho las enseñanzas de Jesucristo, de Pablo, de Pedro. Y la Biblia completa no es necesaria, pero tenemos que darnos cuenta que estamos, de acuerdo a las profecías, viviendo ya los últimos tiempos. Y tenemos que ponerle mucha atención al ser discípulo de Jesucristo. Porque no todo creyente es discípulo de Jesucristo, según las palabras que vamos a leer después de Jesucristo. Pero ante que nada, vamos a venir delante del Señor con acción de gracias. Y por costumbre, que agrada al Señor, reconociendo su grandeza, vamos a leer el Salmo 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta escritura lo dice todo. Cuando venimos ante la presencia del Señor con esa actitud, asegúrese que el Espíritu Santo nos va a hacer una gran ayuda en el estudio de la palabra. Así que Espíritu Santo, yo te pido que tú tomes control de lo que voy a predicar, que no sea yo, que sea tú usando mi boca, mis palabras, Señor, para que lleguen a los corazones de los oyentes, Señor amado, y las reciban con el poder tuyo, el poder del Espíritu Santo, que es el poder que trae convicción, trae revelación, trae sanidad y todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Para Jesucristo era muy importante de que cuando uno se lo reconoce como Señor y Salvador, no se quede parado ahí, sino que se haga discípulo de Él. Y entonces en el libro de San Juan, Él empieza a hablarle en San Juan capítulo 8, en el versículo 39. Recuerden, este es el mismo Cristo hablando, el que dio con su sangre pagó por nuestra salvación, el que pagó con su sangre cuando fue a la cruz del Calvario por la maldición de la ley, lo que Él hizo por nosotros. O sea que quiere decir que el amor de Él es tan grande por nosotros que fue hasta el último sacrificio de la cruz para darnos lo mejor a nosotros. Ahora depende de nosotros el recibirlo, lo que Él nos dio a nosotros. Él nos prepara a nosotros cuando nos convertimos en sus discípulos y aprendemos lo que necesitamos aprender en la Biblia, y no solamente aprender sobre el amor, cómo vivir como cristiano, sino cómo defendernos contra las obras de Satanás. Esto es bien importante y es algo que en las iglesias en estos últimos tiempos no se habla mucho. Cómo defenderse del... Es más, hay iglesias que ni lo mencionan, otras le tienen hasta temor y creen que al dar esa enseñanza van a perder congregación. Yo lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, di, San Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Él está hablando aquí a los creyentes, como le está hablando a ti y a mí si hemos creído en Él. En esta época fue a los judíos, pero hoy en día Él nos habla a nosotros igualito. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que cuando uno reconoce a Cristo como Señor y Salvador, si no permanece en la palabra, no va a ser su discípulo, porque no va a aprender la vida del creyente, por ejemplo, que estamos aquí, pero que no somos de aquí, somos del cielo. No vamos a poder vivir en el Espíritu no nos va a poder ayudar, porque Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. Por eso permanece de verdad en mí, aprende de mí. Y eso es bien importante para nosotros los que lo hemos reconocido como Señor y Salvador. Entonces le respondieron, fíjense que le están respondiendo los que ya lo aceptaron.
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? O sea, han creído en Cristo y han reconocido que Cristo es el Salvador, pero tienen esa atadura todavía de la ley. Jesús les respondió, de cierto, o sea, cuando dice de cierto es algo muy importante que te quiero decir. Os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. El Hijo es Cristo. Si Cristo nos liberta, de verdad, verdaderamente, hemos creído por la confianza en Él, seguimos su palabra, Él nos va a dar libertad grande, es una libertad que necesitamos. Lo contrario a lo que hacen las religiones. Las religiones lo que te dan es un engaño, como estos judíos que tenían esas ataduras de atrás todavía. Habían creído en Cristo, pero todavía estaban atados a la ley, a la religión, a lo que le enseña la religión, no a lo que le enseña Jesucristo. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, no creyéndose que son libres, pero están en un engaño. Sé que sois descendientes de Abraham, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Cristo le está diciendo, yo oigo lo que habla Padre, Jehová de los ejércitos, ese es mi Padre, Dios. Pero ustedes oyen lo que le está diciendo todavía su Padre. Pero Él no le identifica quién es el Padre de ellos. Todavía ellos están en la atadura de la religión. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Abraham por fe siguió a Dios todo lo que le pidió. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Cristo estaba hablando las palabras que había recibido de Dios, no de una religión. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. O sea, Cristo no le dice, aunque hayan creído, ustedes no están haciendo las obras de Dios. Pero no les identifica a qué Padre se está refiriendo, que ellos pertenecen. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, ellos no podían escuchar, entender lo que Cristo le hablaba, y lo que Cristo le hablaba era la palabra del Padre de Cristo, que es el mismo Dios. Entonces ahora aquí en el versículo 44, Cristo le revela al Padre que están obedeciendo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos dicen, fíjense el engaño y las ataduras de las religiones. Ellos creían de corazón que ellos estaban agradando a Dios, porque dicen, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Pero en la forma que actúan, ellos no están oyendo ninguna palabra de Dios. Ellos lo que están haciendo es la voluntad de Satanás. Entonces son hijos del mismo diablo, porque no me pueden entender por eso. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que cuando uno oye la palabra que no viene directamente de acuerdo con Jesucristo, no está de acuerdo con el Padre. Entonces está recibiendo una enseñanza. Yo mismo está sucediendo en estos últimos tiempos que muchas iglesias que son creyentes en Cristo
se confunden al oír otras enseñanzas por la radio o por la televisión, y lo que hace es que se están convirtiendo, se están yendo a un culto, y eso no le agrada a Dios, porque están añadiéndole la ley. Y Cristo cumplió la ley para que nosotros seamos libres y libres de verdad. Fue una cosa muy grande lo que hizo Jesucristo. En el Por ejemplo, cuando uno es, la intención de Cristo es que se convierta uno, estos judíos, pero nosotros también que somos creyentes, hoy aquí creyentes en el Nuevo Testamento, que sigamos su palabra, porque en la palabra de Él vamos a aprender mucho, vamos a aprender el amor de Dios, que debemos, si de verdad somos creyentes, usar ese amor, debemos de perdonar y hacer todo eso, pero también vamos a aprender que hay una guerra espiritual muy fuerte que se está hablando, que se está peleando en este mismo momento. Hay muchos creyentes que en las iglesias no le están enseñando eso. Y es una lástima porque se están perdiendo esa bendición. El Señor, a través de la palabra, si somos discípulos de Cristo, nosotros aprendemos la verdad. Y la verdad de lo que tenemos que aprender nos prepara para confrontar, de acuerdo a la palabra, cualquier situación que venga, cualquier aflicción que venga en contra de nosotros, de nuestra familia, por la nación o por lo que sea, porque para eso estamos aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que recordarnos de eso, porque eso es lo que nos enseña Jesucristo. Por ejemplo, yo he visto este caso, muchos creyentes que están pasando una mala situación, una aflicción, y dice, diablo, yo te lo arrepiento, pero lo dicen de una forma como de una autoridad que es emocional. La mayoría de las veces ni el diablo está presente ahí. Tienen que aprender que tienen que, si quieres reprender al diablo, reprenda al diablo. Pero tienes que reprender al demonio. Si estás pasando una enfermedad, reprende ese demonio de enfermedad también. Porque si nada más reprende al diablo, el demonio de enfermedad te va a seguir atacando. Eso es muy fácil, por eso es tan importante hacer todo lo posible para convertirse en discípulo de Jesucristo, para aprender la verdad y ser libre de verdad, prepararse uno. El verdadero discípulo, por ejemplo, una de las cosas que aprende es que el diablo no es omnipresente, como lo es Dios. El diablo, si está hoy, en este momento está aquí, no puede estar allá en New York o en España, no. Él tiene que ir y vamos a ver lo que la palabra nos explica eso. Pero tenemos que darnos cuenta que por eso el ejército de él, que son esos demonios, son los que usa él. Y uno reprende al diablo solamente, no está haciendo nada porque el demonio de enfermedad, el demonio de pobreza, te va a seguir atacando. Son cosas bien importantes. Y por lo general, el que reprende al diablo lo hace de una forma emocional. No lo usa en el espíritu, que es el que obra de acuerdo a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 26, tenemos una prueba sobre todo eso. Porque si el diablo pudiera estar en todos los sitios a la misma vez, no necesitaba su ejército de demonios, pero él no puede. Él no tiene el poder que tiene Dios. Mateo capítulo 26. Empezando en el versículo 14. Dice, entonces uno de los 12, de los 2 apóstoles, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Porque ellos estaban buscando de encontrar a Cristo para crucificarlo, como era naturalmente. En sí no eran ellos, era el diablo obrando a través de ellos. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Si Judas hubiera sido de verdad un discípulo de Jesucristo, él se hubiera dado cuenta que ahí lo estaba atacando un espíritu de avaricia. Y creo que hace uno cuando viene un espíritu maligno. Uno lo reconoce si uno de verdad quiere
y sigue estudiando y actuando en la palabra para ser buen discípulo. Que hubiera reprendido a ese demonio. Pero ¿qué es lo que le pasó? Que cayó en la trampa. O sea, ahí enseña que el diablo no estaba presente, era un espíritu malo que estaba presente ahí. En el mismo libro de Mateo 26, en el versículo 69, vamos a leer aquí porque ahora vamos a ver de Pedro. Recuérdense que cualquiera cae en las trampas de Satanás, por eso que tenemos que estar pendientes en la palabra, vivir como es el deseo del Señor que vivamos, vivir para el Señor. ¿Y cómo vamos a vivir para el Señor? Si estamos haciendo la palabra de Dios, nos seguimos instruyendo en la palabra de Dios, que alguien nos enseñe de verdad lo que es la palabra de Dios. Cuando uno hace lo posible para aprender y convertirse en un discípulo, si viene un falso maestro, el Espíritu enseguida nos va a dejar conocer a nosotros que lo que se está enseñando no agrada al Padre. Ahora, en Mateo 26, empezando en el versículo 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Esto fue cuando él empezó a negar a Cristo. Cristo primero, antes de eso, él le dijo a Cristo, yo doy la vida por ti. Y Cristo le dijo, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Fíjese usted como, bendito sea el nombre de Jesucristo. Pedro en sí estaba obrando ahí a través de emoción, a través de la carne. El verdadero discípulo no usa la carne, no usa la emoción, usa el espíritu, que es el que nos da discernimiento. Entonces cuando después que Jesús le dice, me vas a negar 3 veces, dice, en el 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Negó y ahí mismo está pecando, le está diciendo mentira. La mentira es un espíritu engañoso. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez y con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El Espíritu le dio convicción a amargo porque no obedeció al Señor. Porque cuando él le habló al Señor primeramente, le estaba hablando a través de emociones, a través de la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Pedro tenía un espíritu de temor. Ese espíritu de temor que es lo que trajo un espíritu de mentira también. Fíjate cómo se le estaban acosando todos esos demonios a Pedro. O sea, no estaba el diablo presente. El que estaba era estos demonios. Que estaba usando el mismo diablo. Ahora vamos a ver en Primera de Pedro. Hay mucha escritura que nosotros los cristianos, los creyentes, que de verdad queremos llegar a ser buen discípulo, que queremos vivir en victoria y no en derrota, pasar las aflicciones con paz y con gozo, como dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, es porque podemos hacerlo, por su poder, no por el poder nuestro. Pero para eso hay que ser discípulo, hay que estar bien entrenado. Es un entrenamiento cada vez que pasamos una aflicción, así como lo vamos a ver. Primera de Pedro. Todo esto son evidencias. Porque no es lo que uno predique y lo que uno hable, tiene que confirmarlo con la palabra de Dios. Vamos a ver.
Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y fíjate lo que nos dice Pedro aquí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los que estamos en Cristo, el diablo va a tratar de traernos aflicciones, sea lo que sea, pero Pedro nos está hablando aquí ya por experiencia. Cuando él negó a Jesucristo, eso lo cogió de sorpresa a él. Por mucho que se escondiera, se cumplió la palabra de Dios. Pero ahí que lo cogió, mintió y además tuvo temor. O sea que nos está advirtiendo a nosotros. Tienen que estar velando, tienen que estar vigilantes. Porque el diablo, aunque el diablo no te presente ahí, pero te manda eso, demonio. Y el diablo es el que recibe el crédito. Aleluya. O sea que eso es una advertencia muy importante que nos deja saber el mismo Pedro. Vamos a ver en la siguiente edición. Ahora, hay ocasiones en que el diablo de verdad está presente. Y lo vamos a ver, vamos a empezar por el libro de Job. El libro de Job. Ahí vamos a ir al Viejo Testamento. Como dije antes, el Viejo Testamento no es necesario, pero no está atado a las leyes, porque ahora por gracia somos libres y lo vamos a ver ahí. Un poquito más adelante. Job. El libro de Job. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 6. Y 7 dice, en el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Te ve cómo Satanás se cuela? Así se cuela en las iglesias, él se cuela en los hogares de los cristianos, si se le da una oportunidad. Pero en este momento, legalmente, él podía venir donde estaba el Señor. Hoy en día, si nosotros no le abrimos la puerta, no puede entrar, porque ahora tenemos la autoridad en Jesucristo, que es bien diferente. Pero aquí, él se coló con ellos. Así que fíjense lo descarado que es. Y va a ir a la presencia de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, ahí se está confesando el mismo Satanás que él no es omnipresente, porque le dice a Jehová, yo estuve rondando la tierra. O sea, que no estaba en toda la tierra al mismo punto. Y ahí se comprueba que Satanás no es omnipresente, como lo es nuestro Señor. Amén. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 4, que es cuando el diablo viene a tentar a Jesucristo. Vamos a leer la primera tentación. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese que estaba lleno del Espíritu Santo. Lo importante que es para nosotros andar en el Espíritu, no deshacernos de los sentimientos de la carne,
buscar el Espíritu. La Biblia nos manda a caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, cuando el diablo vio que Jesucristo tenía hambre, dice, oh, esto es un punto débil. Entonces vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Se muestra que la presencia directa de Satanás, no de un demonio. Esto es un trabajo muy importante para Satanás. No se podía mandar a un demonio ahí. Pero también muestra que Cristo le dice, escrito está, no solo del pan vivirá. ¿Cómo lo venció Cristo a Satanás? Por la palabra, que es lo que es. Cristo desea de nosotros que estemos en la palabra, que aprendamos la palabra, que nos convertamos en discípulos, ¿sí? Para poder entonces hacer la palabra. Y está el Espíritu Santo, que es el que viene y hace la obra redentora. Ahora, hay un demonio, y muchas iglesias, no sé por qué razón, no lo predican. Yo nunca lo he oído antes, hasta ciertas enseñanzas que tuve, que el diablo tiene dispuesto, que se llama Belial, que este es para destrucción completa de iglesias, de familias, de naciones y de todo. Y si es tan importante, hay que aprender sobre ese demonio, porque es una destrucción constante que tiene. Pero vamos a empezar por por el pueblo de Dios. En Gálatas capítulo 3, antes de aprender un poquito de ese demonio. Gracias al Señor por esta palabra. Gálatas Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió, nos libró de la maldición de la ley. La maldición de la ley son muchas, enfermedades, guerra, pleito y todo eso. Nos redimió, nos libró, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo tomó el lugar nuestro que nosotros no merecíamos para romper todo poder de la maldición en contra de nosotros. Que eso viene de la misma ley. O sea, si nosotros estamos redimidos, estamos libres de la maldición, porque hay muchos creyentes que no reciben la victoria, las promesas, que no deben de existir cuando ya estamos libres de esas maldiciones, como quiere decir pobreza, enfermedades, pleitos íntimos y todas esas cosas. ¿Por qué no recibimos eso? ¿Por qué? Porque el diablo sabe cómo obrar y usar su ejército para que nosotros no recibamos lo que nos pertenece a nosotros legalmente. Entonces, el causante de todo esto es ese demonio de que estábamos hablando que se llama Belial. Ahora vamos a ver quién es Belial. Posiblemente muchos de ustedes no hayan oído esta palabra, pero vamos para conocer con quién nosotros estamos tratando. ¿Quién es el enemigo nuestro? Pues nosotros decimos, el enemigo nuestro es el diablo. Sí, es el diablo, pero estamos peleando con su ejército. Yo como cristiano yo quiero vivir en victoria, yo no quiero vivir en desgracia. Yo quiero poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero decir, yo no tengo ansiedad, no tengo temor, vivo un día a la vez. No hay depresión en mí, toda opresión la rompo antes que me
me caiga una depresión. Así como nosotros recibimos las bendiciones del Señor. Entonces dice, Belial, fíjese, aparece en la versión inglesa de King James 27 veces en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. El otro día leímos esa. Dice, ese nombre proviene del término hebreo Belial, que se traduce 16 veces como Belial. O sea, en la King James aparece el nombre Belial 16 veces en el Antiguo Testamento. También aparece en otros versículos traducido como maligno, malo o enemigo de Dios. La concordancia bíblica fuerte, o sea, strongman, como dicen en la Biblia, fuerte, define Belial como sin beneficio, sin valor, destrucción, malignidad, maldad, desobediencia. La más común de estas definiciones es sin valor. El propósito de él es traer a las personas a que no tengan valor ninguno, que pierdan todo valor que tienen la persona. Ese es el trabajo de él. Si nosotros no conocemos que este enemigo existe, ¿cómo vamos a contrarrestarlo? ¿Cómo vamos a ganar la victoria? Si lo aprendemos en el nombre de Jesucristo, lo ganamos. Ahora dice, por tanto, la obra de Belial consiste en maldecir a hombres y mujeres, haciendo que cometan pecados viles y despreciables. Todo pecado es malo y no quiero que se entienda que estoy excusando o minimizando ninguno. Pero hay pecados que son más abominables que otros. Es decir, hay diferentes grados de pecado. Bajo la ley había los considerados abominaciones y que se castigaban con muerte. En tanto, otros pecados requerían cierto sacrificio. Lo que Belial busca es hacer que una nación caiga en pecados tan abominables como para traer sobre sí la maldición y el juicio de Dios. Ahora, cuando observo las prácticas y pecados que se practican en nuestra nación, en esta nación donde estamos, Estados Unidos, sé que detrás de ello el espíritu de Belial está. Belial tiene mucha fuerza en los Estados Unidos y en todas las naciones del mundo. Es el que gobierna la maldad en el mundo. Jesús nos enseñó la necesidad de atar al hombre fuerte para poder arrebatarle sus bienes. O sea, Jesús le llama al demonio Belial, una clase de demonio así, un hombre fuerte, porque tiene mucho poder. Porque ustedes pueden ver lo que está sucediendo en el mundo, especialmente en este país, el desorden que hay. Por eso que Dios cuenta con la iglesia. Dios quiere que la iglesia completa se convierta en discípulos de Jesucristo, que haga la palabra de Dios, para que estén en obediencia a Dios, haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de Satanás. Y entonces Dios va a orar. Los políticos no van a resolver esto, pero nosotros podemos orar por los políticos, que se conviertan en Cristo y se conviertan en discípulos también. Ahora, en el libro de Mateo 12, vamos a regresar a Mateo 12. Mateo capítulo 12. Otra escritura que leímos no hace mucho. Pero es nada más que el versículo 29. Todo esto está Cristo hablando aquí. Que está hablando sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo. El no querer oír al Espíritu Santo. Es una blasfemia. Ahora, en Mateo 12, 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquearla, su bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Para nosotros vencer este demonio tenemos que atarlo en el nombre de Jesucristo. Pero para eso hay que estar en el Espíritu. Para eso hay que estar
ser discípulo de Dios, para poder usar la autoridad que Cristo le dio a la iglesia para poder atar a este espíritu que no se pueda mover. Lo atamos, soltamos el poder del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, de la palabra, y queda atado ahí. Son enseñanzas muy importantes, especialmente ahora en el Nuevo Testamento, en la época que vivimos, porque con nuestros propios ojos podemos ver, podemos oír con nuestros oídos lo que está sucediendo en el mundo, y de acuerdo a cómo describe la palabra de Dios a este demonio, pues nosotros sabemos con quién estamos tratando. Y si yo conozco a mi enemigo, me es más fácil ganar la batalla. Y sé qué armas voy a usar, empezando por el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesucristo, esos demonios tiemblan. Es hora de que la iglesia se ponga en acción. No podemos estar solamente oyendo y oyendo y olvidándonos, porque ese diablo, Cristo nos daba la advertencia desde el principio, y muchas advertencias. Pedro nos las da, Pablo nos las da también. Y sin embargo, en muchas iglesias yo oigo predicaciones o trato con otros miembros de otras iglesias que no hablan nada. A veces me preguntan, ¿y eso qué? Cuando deben de saberlo. Eso lo debe estar predicando todo pastor, todo maestro, ¿verdad? Porque estamos viviendo una época, esto está ahora mismo activo en nuestra vida cristiana, y el Señor necesita usarnos a nosotros. Si no, nos vamos a ocupar más por nuestras propias necesidades que preocuparnos por la voluntad de Dios, y que fue lo que Cristo dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Vamos a leerlo en Mateo, en el mismo Mateo, al final, vamos a leerlo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mateo 28. Esta es la voluntad del Señor para nosotros. Y si tú eres discípulo de Dios, te estás convirtiendo en discípulo. De verdad tú quieres convertirte en un discípulo, porque tú quieres ser libre, y libre de verdad. Y cuando tú eres libre, tú puedes luchar contra todo esto y hacer la voluntad de Dios. Y Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios y de Jesucristo, dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿No ves? El espíritu de duda ya estaba metido ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ahora Jesús quiere exhortarlo, como nos quiere exhortar. Recuerden, estaban los discípulos, pero de los discípulos siguió la iglesia hasta el punto donde estamos nosotros hoy en día. O sea que Jesucristo en ese momento le habló a los discípulos. Fíjense que era a los discípulos que le estaba hablando, no al que no era discípulo. Pero eso se extiende hasta nosotros hoy en día. Por eso es la gran necesidad de ser discípulo. Y Jesucristo le dice, y te dice a ti, me dice a mí en este momento: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. No hay diablo que se me pueda presentar delante. Y ya lo ha demostrado. Por tanto, o sea, sí, ten fe en mí, confía en lo que te estoy diciendo. Y hacer discípulo, aquí está la palabra discípulo de nuevo. Enséñale la salvación, como nacer de nuevo, pero tienen que hacerse discípulos para que cojan fortaleza. A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo el amor de Cristo, las cosas, todo lo que nos ha revelado a nosotros. Pero una de las cosas que Cristo nos enseñó a nosotros, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, en Juan 10, versículo 10 lo dice. Pero también dice, yo vine a darle vida, y darle vida en obediencia. Eso se recibe por fe y se pone en acción. Y no hay diablo ni demonio que te pueda vencer. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué palabra más linda, más grande y poderosa nos dice Cristo aquí a nosotros. Yo lo recibo personalmente, porque esto es para la iglesia de hoy en día. Cristo tiene el deseo de Cristo es que la iglesia se haga discípulo, que se fortalezca y que le pueda servir y hacer la voluntad del Padre. Para que eso fue lo que vino Jesucristo, que hacer la voluntad del Padre. Así que yo le pido al Espíritu Santo que obre en cada uno de los hermanos, de las hermanas que oigan esta predicación,
que sepan que no vino de mí, que no viene de religión, sino viene directamente de la palabra que es Jesucristo, para hacer la voluntad del Padre. Para eso estamos aquí. Y que hagamos una decisión de seguir la palabra esta, para ser verdaderos discípulos de Cristo y verdaderamente libres, no tener ninguna atadura, en el nombre de Jesús. Para Cristo sea la gloria. Vamos a orar por alguna persona que ustedes conocen que necesite salvación. No importa quién sea, cómo sea, lo que practique, esté en una religión, esté en adicciones. Recuérdense que la obra de la casa es el Señor, pero Él nos manda a nosotros a interceder en el nombre de Jesús. Pongan a alguien en la mente que necesite salvación. Para Dios no hay nada imposible, y nos está pidiendo siempre la fe. Así que por fe vamos a recibir la salvación de estas almas. Padre, en el nombre de Jesucristo te presentamos estas almas y las reclamamos todas para tu reino, en el nombre de Jesús. Esa es la fe nuestra. Ahora nosotros vamos a orar por los hermanos y por las hermanas que tienen aflicciones, que tienen enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, no importa lo que sea. Esas son maldiciones de la ley que ya no nos pertenecen a nosotros. Las reclamamos en el nombre de Jesucristo. Confesamos que la vamos a recibir, que todas esas aflicciones van a cambiar para bendición nuestra. En el nombre de Jesús, porque lo creemos. Nosotros oramos por Israel. Que el Señor los proteja, que el Señor los bendiga, y por la paz de Jerusalén. Nosotros oramos por nuestra familia, que es muy importante, que nuestra familia pueda ver a Cristo en nosotros, los creyentes y no creyentes también, para hacer un testimonio de quién es Jesucristo, que puedan ver al mismo Cristo en la forma que nosotros actuamos con el poder del Espíritu Santo, no porque es una religión, sino porque estamos en obediencia a Jesucristo. Nosotros oramos también por la nación de los Estados Unidos, que todos estos gobernantes vengan a conocer a Cristo como Señor y Salvador, que es la única manera de que todo cambie completamente, que puedan recibir el amor de Dios, que es el amor agape, que es para darle lo mejor al otro. Si los gobernantes obraran así, que esa es la voluntad de Dios, no hubiera problema ninguno en esta nación ni en ninguna parte del mundo. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, así que nosotros intercedemos por la liberación de este país y del mismo mundo hasta que Cristo venga y ya tome control de todo. Oramos por la iglesia donde nosotros asistimos, General Assembly and Church of the Firstborn en Newark, que el Señor nos siga bendiciendo, que las puertas se abran pronto para que la congregación se pueda congregar, unirse en el nombre de Jesucristo. Oro por los otros hermanos que asisten a otras iglesias, que también se puedan congregar. Y yo le pido al Espíritu Santo que obre en todo maestro, en todo profeta, en todo pastor, que vengan y enseñen la palabra de Dios 100% lo que es la palabra, nada de la mente del hombre. Y por eso le damos las gracias, Señor, la honra y la gloria. Si tú eres aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el Jehová tiene bendiciones para ti. Dice, vamos a levantar las manos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga a todos, y si el Señor los permite, la semana que viene de nuevo vamos a estar aquí con la palabra de Dios y vamos a ser transformados de aquí a la semana que viene en camino que vamos a seguir para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a todos.